Bueno, señores, y aquí estamos con la entrevista de esta semana. Vamos a hablar un poco de política, vamos a hablar sobre el golpe de Estado al profesor Juan Bosch en 1963 y vamos a hablar de otros temas interesantes que están en la palestra pública. Esta semana ha estado bien candente con ese tema y otros con nuestro queridísimo amigo Joaquín Alberto Ramírez, que es una persona experta en este tema y por supuesto también es un dirigente importante de nuestro partido, miembro del Comité Central del PLD y también ha sido una persona que ha trabajado muy de cerca o trabajó muy de cerca con el profesor Juan Bosch. Bienvenido a Nueva Generación TV, Joaquín Alberto Ramírez. Bueno, muy contento de participar contigo en esta tarde y hablar de diferentes temas, ¿no? Como ese del golpe de Estado a Bosch. Así, señores, también doctor, ¿verdad? Tiene una oficina ya, hace un tiempo que no nos invitaste, ¿verdad? Ahí. Sí, somos diversos. Sí. Estamos en política, pero además somos nutriólogos, médicos nutriólogos. Pero hoy no vamos a hablar de dieta. No, imagínate. Esos temas como que a mí no me van mucho. Sí. Bueno, señores, los amigos televidentes se preguntarán, la juventud quizá que no vivió esta etapa, ¿cómo puede la persona visualizar cómo hubiese sido la República Dominicana de no haberse producido este golpe de Estado, donde varios grupos, sectores de nuestra economía dominicana pues influyeron a que fuera derrocado en este gobierno, que iba a ser uno de los gobiernos más democráticos de la República Dominicana, el profesor Juan Bosch? Cuéntanos tu experiencia en relación a eso. Sí, cabe muy como anillo al dedo un programa que está dirigido a la nueva generación, que lógicamente ve el puente Juan Bosch, hay un barrio Juan Bosch construido. Liceos, hospitales. Hay liceo, hay un hospital en La Vega, donde quiera se oye la palabra Juan Bosch y saber quién era Juan Bosch, ¿no? Entonces Bosch es dirigente político que funda el Partido Revolucionario Dominicano en La Habana, que estaba en el exilio, en el año 1939, y a raíz de la muerte del tirano de Trujillo en el 30 de mayo de 1961, el país queda dirigido formalmente por Joaquín Balaguer, que era presidente Gomira, como podríamos llamar, hasta organizar un Consejo de Estado de 7 miembros, que ellos entonces convocaron a elecciones presidenciales. Esas elecciones presidenciales que se dieron el 20 de diciembre de 1962, habían dos candidatos punteros, Juan Bosch, por el Partido Revolucionario Dominicano, y el doctor Fiallo, que era dirigente de la Unión Cívica, Viriato Fiallo, la Unión Cívica Nacional, ganando Bosch esas elecciones y asumiendo ese mandato presidencial el día de la independencia, el 27 de febrero del año 1963. Bosch se le presentaron varias situaciones. Una de ellas fue que no hizo contrato con la ESO, que es una de las grandes firmas petroleras de dominio norteamericano. Además, Bosch tuvo la dificultad con el sector productor de azúcar, porque él fijó un precio al azúcar. O sea, la ganancia que podían tener los productores de azúcar en el mercado internacional, esa ganancia Bosch la utilizó para crear la llamada Villas de la Libertad, que era un complejo habitacional precisamente para los trabajadores de los batalles azucareros. Ya eso creó un enfrentamiento fundamentalmente con el grupo Vicini, pero además Bosch venía de un conocimiento amplio y democrático y entendía que el Estado tenía que ser laico. Laico quiere decir que no tiene que estar vinculado a una iglesia determinada. Y fíjense que el país todavía no ha podido romper con eso. Todavía el Palacio Nacional nuestro tiene, además del palacio, tiene una capilla que se llama nada menos que San Rafael. Y Rafael Unidad Trujillo. Todavía, o sea, pero en honor... La vinculación del santo, ¿no? Del generalísimo. Sí. Pero además, fíjense que todavía hoy por hoy, cada presidente que se juramenta, que va a la Asamblea Nacional, arranca para la catedral a recibir el Te Deum. Y no solamente eso, todavía la iglesia pesa mucho en el tema de las 3 causales del aborto y sobre el tema de la educación sexual que deben recibir los niños. Unos temas que son trascendentales para el desarrollo. Bosch rompió con eso. Bosch en la Constitución que se proclamó el 29 de abril del 63 no hablaba del tema religioso, dejaba la libertad de todo el mundo, no que condenara la fe religiosa, sino que el Estado no debía intervenir en eso. Pero sectores de la iglesia, como estaba el capellán Silva,
que era de la Fuerza Aérea Dominicana, comenzaron a plantear que Bosch era el Hosto del siglo XX. Hosto fue un educador, Eugenio María de Hosto, puertorriqueño, que trajo un modelo de la educación normal, excelente, y que lo hacía con distancia de la iglesia. Y planteaba el capellán Silfa que al ser hostosiano, Bosch era también un hombre peligroso. Y en medio de esta lucha ideológica, porque hay que recordar que ya en el 59 se había dado la Revolución Cubana y que Estados Unidos se había trazado en todo el hemisferio impedir una segunda Cuba, y cualquier movimiento de un gobierno progresista o independiente se podía asumir como si hubiese sido una actitud de independencia con relación a ello, y ya también en sectores del poder norteamericano había los inconvenientes. Es decir, Bosch, en pocas palabras, se enfrentó a los militares, se enfrentó a los colonos, se enfrentó a Estados Unidos, a los llamados poderes fácticos, se enfrentó a la iglesia. ¿Y cuál crees tú, Joaquín Alberto, que fue uno de los principales elementos que dieron origen a este golpe de Estado? La misma Fuerza Armada, porque esto de la sobrevaluación de aviones no es de ahora. Había unos planteamientos de compra de aviones a Inglaterra sobrevaluados. Bosch se opuso a eso, y sumado a la prédica religiosa de las llamadas marchas de reconfirmación cristiana, ya había dentro de la Fuerza Armada y particularmente la Fuerza Aérea Dominicana una resistencia al gobierno de Bosch. De hecho, él se vio obligado a ir a una reunión de oficiales en el mismo club de oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana, porque ellos querían emplazar al presidente de la República de que diera una manifestación en contra del comunismo. Y Bosch, que no fue comunista, entendía que había que permitir la libertad de expresión, la libertad de idea y de creencia política, y siempre se negó a reprimir a cualquier sector determinado en el país. De hecho, los días ya finales de gobierno, estamos hablando del 24 de septiembre, que Bosch participaba en una presentación de un grupo mexicano llamado la Rondalla Tapatía, y que hubo un homenaje a un militar oficial del Comando Sur de Estados Unidos, Peter Farwell, se dio cuenta que no estaba la presencia ni de Attila Luna, que era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, ni el general Elías Wessing, que era el que dirigía el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. Ya eso le llevaba a Bosch a la preocupación, y en la madrugada del 25, Bosch se disponía a la destitución de Wessing, aunque esa función que él tenía estaba protegida por ley, o sea, no era de libre remoción. Esto causó en Bosch una situación de decir, bueno, si yo no soy capaz de retirar un miembro de las Fuerzas Armadas, yo siendo el comandante en jefe, pues yo renuncio a esto. Y ahí entonces cuando los jefes de Estado Mayor no sabían cómo manejarse ante una posibilidad de renuncia en el mismo día, que ya Bosch había convocado a los presidentes de ambas cámaras, tanto el doctor Casanova como el doctor José Rafael Molina Ureña, que eran presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados, porque lo que establece la Constitución de la República es que una renuncia de un presidente tiene que ser ante la Asamblea Nacional. Y ante no saber qué hacer en este tipo de casos, las Fuerzas Armadas decidió arrestarlo, tenerlo en cautiverio y proclamar que la Constitución del 63 quedaba sin efecto. Una Constitución avanzada, progresista. A eso iba. Sí. ¿Cómo crees tú que, por ejemplo, parte de lo que tiene la Constitución de ahora, que se aprobó recientemente, a esa Constitución, ¿tú crees que hay elementos que han sido, vamos a decir, relevantes, que han sido destacados de esta Constitución del 63? Bueno, voy a aprovechar para promover mi libro. Yo Sí. escribí un libro analizando las 39 reformas constitucionales del país. Y te puede decir, Argelia, que solamente 3 reformas constitucionales en todos los tiempos que tenemos como república han sido pensando en el largo plazo. Y esas 3 constituciones son la de 1868 con el general José María Cabral Luna, la del 63 con Juan Bosch y la Constitución del año 2010. La Constitución del 63 fueron de las pocas constituciones en que el jefe de Estado se quita poder,
Vos se quitó la posibilidad de dar indultos. Ustedes saben que había una reina del éxtasis que le dieron los indultos y no cuánto, se bajó su salario cuántas también. Figuras de capo que fueron en otros gobiernos sacadas bajo ese mecanismo legal del indulto. Vos se quitó la posibilidad de la expulsión, del destierro. Y ustedes recuerdan que en los 12 años de Balaguer hay una cantidad enorme de dirigentes políticos fuera en el exilio del país. El exilio, exiliados. Y sin hablar, lógicamente, de lo que pasaba en el trujillismo esos 31 años. Vos se quitó la posibilidad de presentar una terna en la Cámara de Cuentas, que lo establece la Constitución del 66. Se le dejó a la Cámara de Diputados que lo hiciera ante el Senado de la República. Cediendo poderes, ¿eh? O sea, en todos los casos, vos quitó hasta su salario también. Quitó la reelección inmediata, que cuando Balaguer llegó al 66 le estableció indefinida, mientras él respirara, mantenerse en poder. O sea, es una constitución más cercana a la población humana, democrática y revolucionaria. Bueno, señores, qué importante va este tema, ¿verdad que sí? Así que vamos a seguir después de una pausa comercial con esta interesante entrevista ya en su fase final.